Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En esta ocasión revisaremos en 2 videos, para que no sea muy larga la charla, los hábitos de vida saludable en el embarazo, centrándonos esta vez en la nutrición, deteniéndonos un poco a revisar la dieta vegetariana y vegana y el consumo de café y alcohol. Entonces no esperemos más, vamos a la intro y comenzamos. Mantener una buena salud durante el embarazo está directamente relacionada con los hábitos que tenemos. La dieta y rutina de ejercicio que seguimos antes y durante el embarazo tienen un efecto directo en la presencia de complicaciones, el desarrollo del bebé, el riesgo de adquirir enfermedades no transmisibles en el corto y largo plazo, como diabetes o enfermedades cardiovasculares, y en la salud de la futura madre a lo largo de su vida. En esta primera parte revisaremos algunas de las recomendaciones que nos brinda el programa Inicio Saludable en toda Alemania de la Red de Familias Jóvenes acerca de nutrición, y en un próximo video nos enfocaremos en la actividad física, la vacunación, la salud dental, el uso de suplementos nutricionales y otros temas importantes. ¿Cuánta es la ganancia de peso ideal en el embarazo? En el embarazo se considera normal un incremento de peso entre 10 y 16 kilogramos, aunque esta ganancia debe ser menor si existe un antecedente de sobrepeso u obesidad, en tanto que las mujeres con bajo peso deben tener un seguimiento de la ganancia y, de ser necesario, la supervisión de la dieta por parte de un profesional en nutrición. ¿Cuáles son los requerimientos energéticos y nutricionales? En el embarazo se aconseja aumentar la ingesta de calorías diarias en el segundo trimestre en 250 kilocalorías y en el tercer trimestre en 500 kilocalorías. Lo ideal es incrementar el consumo en alrededor del 10% de la dieta habitual. Esto es esencial para que el bebé pueda tener una adecuada formación de tejidos y crecimiento. En el caso de los nutrientes, hay un mayor requerimiento de vitaminas, minerales y oligoelementos, por lo que se aconseja mejorar la ingesta de ácido fólico y yodo. Se deben preferir las bebidas sin calorías y los alimentos de origen vegetal, como verduras, frutas, legumbres y productos de cereales integrales. Asimismo, los alimentos de origen animal, como los lácteos y sus derivados, las carnes bajas en grasa, los pescados y los huevos, se deben comer con moderación. Los dulces, las bebidas con azúcares adicionados y los alimentos ultraprocesados, como los snacks y productos de repostería, los alimentos ricos en grasas saturadas y los aceites deben consumirse con moderación y, en lo posible, evitarse. Esto con la finalidad de disminuir el riesgo de padecer diabetes en el embarazo. Se aconseja el consumo de al menos 3 porciones de verduras y 2 de fruta al día. La ingesta de cereales ricos en fibra que aportan vitaminas y minerales, lácteos y sus derivados por su contenido de proteínas, calcio y yodo, los pescados por ser fuente de vitamina B12, zinc, hierro y ácidos omega 3 que se encuentra principalmente en el bacalao, sardina o caballa. ¿Qué hacer en el caso de tener una dieta vegetariana o vegana? En el embarazo, la dieta vegetariana, que incluye lácteos y huevo, puede en principio cubrir la mayoría de las necesidades de nutrientes. No obstante, es aconsejable recibir asesoría por parte de un profesional para asegurarse de que se están consumiendo las cantidades necesarias de cada nutriente. Para asegurar un consumo adecuado de hierro deben ingerirse legumbres, los productos de cereales integrales y vegetales verdes, junto con alimentos ricos en vitamina C, que mejoran la absorción del hierro. En el caso de la dieta vegana, además del asesoramiento nutricional, puede requerirse la suplementación de micronutrientes como el yodo, hierro, ácido fólico, vitamina B12, zinc y ácidos omega 3, aunque estas necesidades deben ser evaluadas de forma individual. Consumo de bebidas con cafeína y alcohol. Sí, no. El café y las bebidas con alto contenido de cafeína deben consumirse en cantidad moderada. Los estudios han documentado que el consumo en exceso puede estar relacionado con problemas en el crecimiento fetal, bajo peso al nacer o un mayor riesgo de aborto. Lo ideal es consumir menos de 200 miligramos de cafeína al día. Una taza de café normal contiene 90 miligramos de cafeína. En el caso del alcohol, se debe evitar su consumo durante la planeación del embarazo y durante este. El consumo de alcohol puede provocar defectos de nacimiento, restricción de crecimiento, daño en el sistema nervioso, disminución de la inteligencia del niño y afectar su comportamiento con presencia de hiperactividad o trastornos de la madurez. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.